Why, why, dun, nature, why, you gotta do it that way. Hola, hola a todos, sean bienvenidos al canal, espero que se encuentren muy bien. Acabo de llegar del cine, fui a ver nada más y nada menos que Michael, película que trata sobre el rey del pop, sobre uno de los emblemas más importantes de la historia de la música y sobre uno de los integrantes de quien fuera el grupo en su momento, Jackson 5. Sí, muchachos, fui al cine y antes de ir al cine leí un montón de cosas que me parecieron realmente abrumadoras. Leí opiniones positivas de la película de mucha gente que agradece en sí mismo que hay una película de Michael, porque sí es cierto, el mismo hecho de que estemos hablando hoy en el 2026 de la vida de Michael es algo muy importante y muy valioso para la música. Y desde luego también están las críticas un poco más hater con la película y con ciertos aspectos que no han agradado, porque se entiende y se orienta mucho en la opinión en que han faltado cosas que hubiesen sido bueno mostrar a lo largo de la película. Mi perspectiva, ahora viendo y saliendo en caliente de la sala del cine, puedo decir que la película Michael me ha costado subirme a la historia. Sí, muchachos, lamentablemente me costó engancharme con la película y voy a decir por qué. Quiero ir desde los aspectos que menos me gustaron hacia los aspectos que más me gustaron. ¿Y por qué me costó tanto engancharme con la película? Y creo que es un aspecto que tiene que ver con todo lo que dura las casi 2 horas de película. Y es que la película Michael se siente que es más una línea de tiempo que una historia, y eso es lo que me ha hecho ruido a lo largo de la película, porque una cosa es contar una historia y que sientas que el personaje va desarrollando ciertas habilidades, el personaje va encontrando ciertas vicisitudes y por eso aparecen ciertas canciones, y creo que la película carece de historia. Siento que es más una línea del tiempo, porque inclusive han puesto un montón de años y se han tirado datos porque sí, ¿no? En este momento, en este año vamos a ver esto, y en este otro año aparece este tal álbum, y en este otro año hay tal incidente con un accidente grabando un videoclip. Entonces son cosas que creo que están inconexas y están tiradas así, esparcidas, y no terminan de contar una historia. Y creo que es por eso que, al menos a mí, desde mi experiencia, me costó agarrar la película y sentir que estaba yendo hacia algo. Inclusive, ¿cómo será esto de notorio que en otras películas como Bohemian Rhapsody, como Better Man, como también en Rocketman, creo que era mucho más notorio eso, porque las personas que salían de la sala salían inclusive llorando o con una emoción por las canciones? Acá creo que es más, las canciones sí, son impresionantes, Michael es un grande y lo va a hacer toda la vida, pero son canciones que, como no cuenta una historia, es difícil que las personas se emocionen, y no a mi alrededor no vi eso que en otros momentos me ha pasado. Inclusive cuando yo veía los grandes momentos de la película, cuando aparecen estas canciones que son súper icónicas, no me terminaba de hacer sentir nada más que la proeza musical, como vuelvo y digo, de un artista que es el rey del pop. Pero creo que no terminaba de llenarme emocionalmente, y no pude sentir cosas mientras veía estas partes de la película. Otro aspecto que me costó con la película, y que creo que es un error muy notorio, y en esto sí no le puedo dejar pasar a la película Michael, porque sí, muchachos, eso es algo que afecta mucho la experiencia cuando uno va al cine, y es que la película tiene muchos cortes. No sé si es porque quieren transmitir que va a un ritmo muy acelerado, y creo que justamente por eso también cuesta engancharse con la película. La película todo el tiempo está corriendo, va a un ritmo muy alto, y en ciertas escenas hay diálogos que cortan, y pasas de un plano a otro plano, otro plano. Y por ejemplo, en los conciertos o en las canciones, que creo que son los momentos donde más tienes que sentir, hay tantos cortes que no te deja sentir
nada. Tienes a Michael en un primer plano, luego sus zapatos, luego las reacciones de la gente, luego su guardaespaldas, y así no te deja, no da respiro. Y creo que alguien me puede decir, no, es que transmitía todo eso y se tiene que sentir así abrumador, pero es algo que tiene la película todo el tiempo. Si fuese solamente de una escena que quiere transmitir que Michael sentía ansiedad, puede ser, pero toda la película, inclusive desde los diálogos más banales, tiene demasiados cortes. Hay una escena donde él se va a hablar con su guardaespaldas, que se van como a una especie de bosque o un descampado, y se sientan a hablar, y también el diálogo se abre. Primero muestra una toma general como si fuese el See You Again de Charlie Puth, y después se cierra, y después se vuelve a abrir, y después va a primer plano. Entonces son demasiados cortes y no te deja disfrutar bien la película. Creo que eso es un error muy muy grave de la dirección, porque hay momentos donde la película necesita una pausa, necesita un respiro y necesita contar algo, y que el espectador tenga la posibilidad de decir, wow, este momento está cocinando algo que va a explotar luego. Pero si todo explota constantemente, no sirve de mucho, y creo que en eso la película falla. Hay tantos cortes que creo que a mí me afectaron la experiencia con la película. Y después lo tercero, que está conectado con estos segundos que no me gustó de la película Michael, no sé por qué tomaron esa decisión, es que lamentablemente pareciera que es como cuando alguien se instala por primera vez el Photoshop y ve 10.000 efectos y dice quiero probar todos en una sola foto, y agarra y prueba. La película es eso. Lamentablemente pareciera que la dirección intentó probar todo. Y hay una escena que lo demuestra muy nítidamente, que es la escena donde Michael Jackson empieza a cantar Don't Stop Till Get Enough del álbum Of The Wall. Cuando él empieza a cantar esto y está en el estudio, la película agarra y combina, no puede ser, 30 planos distintos. Se ven desde panorámicas hasta planos detalle, agarra, te muestra todos los personajes, reacciones, se va para afuera, te muestra que Michael estaba haciendo caridad, te muestra los cartoons que él veía, los animales, y mete todo así, pero y no hay una unidad. O sea, se siente más como un mutante que han juntado así. Y la canción, que es muy linda, que es muy buena, que inclusive el sonido, la mezcla de sonido de la película es muy buena. Pero lamentablemente todo eso se pierde porque la película empieza a mostrarte muchas cosas y te abruma de una manera que es agresiva. Porque nada de eso, al menos nada de eso, había estado conectado con lo que había estado contando en la película, y mucho menos tenía que aparecer todo de golpe. Era mucho mejor dejar a Michael en el estudio y solamente el estudio, y de repente quizás mostrar alguna cosita con los animales, pero todo no se puede cubrir en 3 minutos, y la película peca de eso y le mete más efectos y transiciones. Y todo eso parece más como una proeza de alguien que quiere demostrar que sabe un montón, y no como alguien que aplica los recursos cuando es debido. Entonces a mí personalmente hasta ahí la película me ha saturado mucho y no me ha conmovido, que yo era lo que esperaba ir al cine. Sobre todo porque es inevitable la comparación. Cuando uno ve Birdman, uno sabía que, por ejemplo, cuando en Birdman canta Angels, tú sabías perfectamente que era porque la abuela había fallecido y la abuela te la habían mostrado durante toda la película. Por eso lloras. Acá no se puede llorar y no se puede sentir muchas cosas porque la película, como digo, parece más una línea de tiempo de datos que han sido escogidos al azar y los ponen ahí, y esto creo que es importante, y por ratos esto y por ratos lo otro, y después porque la dirección es muy abrumadora, no da descanso. ¿Y cómo será de eso también que el que mucho abarca poco aprieta? Y uno de los momentos más importantes donde la película debió detenerse por lo menos 10 minutos era con la escena de Thriller. Thriller, muchachos, estamos hablando del videoclip más icónico de la historia de la música probablemente, y la película lo salta por encima. O sea, toca una cosita así que Michael vio en una película y después están bailando, sí, pero no te conmueve, porque inclusive se queda en un detalle como quiero que abran el plano, le dice a los directores, y es un dato que es irrelevante, porque estamos hablando del videoclip más importante de la historia de la música y te lo estás saltando así porque sí. Entonces a mí personalmente son muchas cosas que creo que no me han gustado. Quiero entrar ahora en las cosas que sí me han gustado, y como digo, la mezcla de sonido es muy buena, las canciones se escuchan perfectamente bien. Creo que también la actuación del amigo que hace de Michael Jackson es tremenda.
tremenda. El tipo es muy muy similar y se nota que ha estudiado muy bien su personaje. Se siente que hace bien los pasos, se siente también su caracterización que es muy muy buena. Los vestuarios todos son impecables. Realmente a nivel visual, Michael se ve muy muy bien a lo largo, desde que él es pequeño hasta que él es grande, se ve muy muy bien en toda la película. Creo que sí es un gran acierto que tienen. Como digo, las canciones también están bien seleccionadas. Creo que hay mucha gente que sí, y en esto sí le quiero caer a algunos críticos que dicen, no, pero faltó tal canción, no, pero faltó tal otra. Muchachos, no se puede poner todo en una película. ¿Cómo será Michael, el personaje tan grande, que va a ser el único de los biopics que va a tener dos partes? Entonces ahí también hay que hacer un poco de autocrítica y decir, no se puede tener todo. Y después lo otro que también me parece un aspecto positivo de la película es que sí le dio un lugar, y esto creo que es importante, a mostrar una sensibilidad de Michael que creo que no sé si todos teníamos tan cercana. Quizás yo, porque sí, a mí sí me gusta bastante el personaje de Michael, pero se le ve a alguien muy muy cálido, muy muy dulce, y con todo esto de los animales y con su forma de ser, de ver el mundo a través de los ojos de un niño, porque claramente su padre le arrebata la infancia de una manera bastante cruda, de una manera bastante adulta. Entonces sí me parece que en esas cosas la película acierta y le reconozco. Creo que la actuación del personaje principal es muy muy buena, pero como digo, mi experiencia se vio alterada y creo que mi decepción ocurre en que no logré emocionar. Ahora, sobre lo otro que conversan mucho en redes sociales, sobre si la película cubrió todas las cosas que había que mostrar, porque algunos dicen, pero faltó mostrar más de Jackson 5, pero faltó más mostrar del primer disco Off the Wall, y después faltó mostrar... Yo creo que hay ciertas cosas que siempre van a quedar fuera, muchachos. Va a ser imposible poner todo, igual que con las canciones. No se puede cubrir todo en una sola película, y creo que hay que ser un poco más flexibles con eso, pero sí creo que es cierto que a la película le ha faltado. Y como digo, a veces no es necesario meter tanta data, sino contar una historia. Y creo que le ha faltado contar la historia. Para contar la historia justamente ha debido, por ejemplo, empezar contando por qué desde tan pequeños les gustaba tocar los instrumentos. No se ve en ningún momento, de frente ya están tocando. Y después pasa que con los discos no se ven los procesos creativos. Y creo que en cualquier biopic musical, coge el de Queen, coge el de Elvis, coge el de Robbie Williams, cualquiera, siempre vas a ver procesos creativos que enriquecen la canción y la película. Y creo que acá los procesos creativos son como muy superficiales, ¿no? Inclusive el que podría ser considerado más complejo es cuando hace Beat It, ¿no? Y vemos que es porque vio en las noticias una pelea entre bandos, y aún así se siente superficial. Eso es lo que creo que la película lamentablemente no ha logrado, como sí otras lo han logrado. Entonces a mí personalmente esta película me parece que igual hay que ir a verla. No quiero quitarle a nadie la ilusión. Hay que acercarse a la sala de cine y tener cada uno su propia opinión. Yo no soy la verdad ni pretendo serlo, pero sí a mí me ha producido una ligera decepción. Creo que se pudo haber hecho muchas cosas. Creo que Michael ha dado insumos de sobra. Su historia es una de las historias más complejas y con un montón de capas emocionales y humanas que son importantes mostrar. Pero lamentablemente la película no lo ha logrado, y creo que lo que sí es muy grave, al menos para mí, no lo digo como que es una mala película, pero sí la dirección lamentablemente no es buena. Y quien quiera ir a verla, que vaya a verla, y espero que la segunda parte recopilen todas estas cosas que la gente está mencionando, y que por favor hagan una segunda parte a la altura, porque hay muchas cosas de la segunda parte que son muy importantes. Entonces creo que es importante que esos errores que se han cometido en esta película no vuelvan a suceder en la continuación. Y eso es todo, muchachos. Esa ha sido mi experiencia con Michael. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué les pareció, cómo sintieron, cuál fue su momento favorito. Creo que mi momento favorito de la película fue el final con Bat. Creo que la sala de cine realmente, la mezcla de sonido fue tan buena que dije qué chévere que realmente esté pasando esto. Ese fue mi momento favorito y quisiera leerlos en los comentarios. Eso ha sido todo. Si les gustó, dejen su manita arriba, suscríbanse y recuerden que tengo un montón de películas aquí comentadas y otras cosas más que les pueden gustar. Así que nos estamos viendo. Cuídense mucho. Chao, chao.